Estamos una vez más en Diálogos de Ciudad y hoy vamos a hablar de un tema que en todo el mundo tiene que estar siendo abordado. En Buenaventura hacemos lo que nos corresponde, vamos a hablar de lo ambiental y estamos acompañados de la persona que en Buenaventura asume la tarea de dirigir este tema desde la Dirección Técnica Ambiental. Nos acompaña Lesy Salazar Valencia. Es integrante entonces de la alcaldía llamada la Alcaldía con Dignidad, dirigida por Víctor Hugo Vidal Piedrahíta. Y estamos haciendo un esfuerzo desde nuestro programa Diálogos de Ciudad por mostrar los perfiles del gabinete y por supuesto de presentar las condiciones en que están las oficinas, las dependencias, las secretarías de la respectiva administración. Así que para nosotros es un gusto darle la bienvenida a Lesy Salazar Valencia, la directora de la oficina, en este caso de la Dirección Técnica Ambiental. Es un gusto para nosotros tenerla en nuestro programa, Lesy. Muchas gracias por la invitación, Gersaín, el canal de la Universidad del Pacífico. Aquí estamos para trabajar, para comentar cuál es el estado de la dirección técnica y hacia dónde nos dirigimos como dirección técnica. Bien, el canal Yubarta, como conocen la mayoría de los televidentes, es un medio de comunicación de la Universidad del Pacífico, así que desde ese punto de vista nuestra invitada está en casa, porque ya ha pasado por esta institución en diferentes roles y es parte de lo que vamos a presentarles a nuestros televidentes, el perfil académico y la trayectoria laboral de la nueva funcionaria que está al frente de la Dirección Técnica Ambiental. Recordamos entonces que Lesy es ingeniera ambiental y tiene estudios de especialización y de maestría tanto en educación ambiental como en desarrollo humano. Ha pasado entonces por las universidades nacional, por la ICESI, por la Santiago, y en lo laboral pues ha estado en la Universidad del Pacífico, también ha pasado por el establecimiento público ambiental y ha tenido trayectoria en el mismo SENA, de modo que el perfil desde el punto de vista académico y laboral pues es envidiable, así que felicitaciones. Muchas de entrada. Gracias. Bueno, hablemos un poco de eso. Lesy nace en la ciudad de Buenaventura. Hablemos un poco entonces de su perfil académico para que nos ubiquemos con nuestros televidentes y reconozcan más a esta bonaverense exitosa. Bueno, muchas gracias por todas las flores. Sí, yo nací en Buenaventura, hasta los 3 años estuve por acá y ahí ya me radiqué en Cali, seguí mi formación en la ciudad de Cali, hice el bachillerato, la universidad en la Nacional de Palmira y allí retorné a la ciudad de Buenaventura a laborar. Hace ingeniería ambiental y es entonces el inicio en toda una carrera con mucha experiencia en este tema y luego pasa por diferentes instituciones y hace su experiencia como docente también en la Universidad del Pacífico. Sí. Hablemos un poco de eso porque creo que es clave ese paso por la universidad donde tuvo diferentes cargos, incluido el de directora de uno de los programas de la institución. Sí, en el 2014 ingresé a la universidad como docente en el programa de agronomía, luego como secretaria académica y docente a la vez, y ya en el 2018 estuve en la dirección de programa de agronomía. Bien, y en la ciudad de Buenaventura, ya en lo laboral, ha pasado por una de las entidades que tiene que ver con lo ambiental, que es el EPA. Hablemos de ese paso breve por la entidad. En el 2017 estuve en el establecimiento público ambiental como subdirectora de control y vigilancia, velando por todo el cumplimiento pues normativo, la parte sancionatoria en el distrito. ¿Cuánto tiempo estuvo en esta entidad? Estuve 8 meses. Bien,
El 2017 lo recordamos nosotros porque fue el año del paro cívico, que de Sí. alguna manera causa como un punto de quiebre en la historia de la ciudad, por más que podamos discutir eso o no, Sí. ¿cierto? También fui parte de la Mesa Ambiental Sí. Paro Cívico y sigo siendo parte de la Mesa Ambiental de Paro Claro. Cívico, y se trabajó desde ahí en la formulación de las propuestas o los requerimientos para el gobierno nacional. Pues podemos decir que es una de las personas que con toda claridad ha hecho parte de una de las mesas del movimiento cívico y que llega a la alcaldía a un rol pues del gabinete. Sí. Bien, Leslie, vamos a hablar de lo ambiental, eso que es tan importante en el mundo y que durante muchísimos años estuvo como guardado para la prensa, para incluso las instituciones educativas, estaba como siempre en segundo plano, pero hoy cobra absoluta relevancia cuando escuchamos hablar de cambio climático, de calentamiento global, y no importa el tamaño de la ciudad, la incidencia de lo que se haga terminará influyendo en esa cosa que es un fenómeno humano. En el caso de Buenaventura, Leslie, ¿cómo se encuentra usted con la Dirección Técnica Ambiental? ¿Cómo está conformada la dependencia? Bueno, la Dirección Técnica Ambiental tiene dos dependencias como tal, que es la parte de educación ambiental y la parte de gestión ambiental. La Dirección Técnica Ambiental es la que lidera todas las dinámicas de gestión del distrito en la parte ambiental, y debe dar líneas para la gestión estratégica en cuanto a los diferentes planes que se desarrollen en el distrito, ¿sí? Debe coordinar con las autoridades, en el caso de la CBC en lo rural y el establecimiento público ambiental, EPA, en lo urbano y suburbano. La que coordina y concatena los procesos es la Dirección Técnica Ambiental. La que coordina y concatena los procesos, dice usted, entre las autoridades, las líneas que maneja el distrito. O sea, el distrito tiene unos planes, un plan de desarrollo, sí, tiene el plan de gestión integral de residuos sólidos, el PEGIR. Entonces debe marcar la pauta de todos estos planes, sí, y estar acorde. Igual, de cierta manera, ha quedado como cuál es la función de la dirección técnica, cuál es la función del EPA y la función de la CBC. La CBC como tal es autoridad en lo rural, ¿sí? Y debe cumplir toda la parte normativa, aparte que también hace fortalecimiento en la educación ambiental, pero su misión es cumplir la norma, ¿sí? Por ejemplo, en vertimientos, en gestión de residuos, está la normatividad, ellos deben hacer cumplir. El EPA igual es autoridad, pero en lo urbano. Autoridad quiere decir es el que se encarga de sancionar, el que se encarga de multar, el que encarga de que si está contaminando los patios de carbón, debe cerrar los patios de carbón, ¿sí? Esa es la autoridad. Decía yo en la presentación del programa que como tema para los medios de comunicación lo ambiental había estado en segundo plano, pero es evidente que desde el punto de vista de lo legal para Colombia hace ya varias décadas se ha venido generando muchísima legislación sobre el tema, y de hecho esto es, podríamos decir, en Colombia abundante, y lo notamos con el hecho de que coincidan en una sola institución, en una sola ciudad, tres grandes entidades, ¿cierto? Sí. La Dirección Técnica Ambiental, la CBC, que es la corporación que tiene alcance en el departamento, el mismo EPA, pero cobijados estos tres por el Ministerio del Medio Ambiente, sí, y por el Sistema Nacional Ambiental. ¿Cómo le pintamos eso a los televidentes para que lo comprendamos un poco? ¿Y qué ventajas tiene tener tanta legislación? ¿Para qué sirve? Bueno, la Ley 99 del 93 ordena el SINA, Sistema Nacional Ambiental, cómo se organizan las diferentes entidades, autoridades del sistema de gestión ambiental. En este caso es la que define las funciones de las autoridades, ¿sí? Como tal, CBC y EPA, igual la de la Dirección Técnica Ambiental, y marca las líneas. También está articulada en los institutos de investigación, ¿sí? El SINA es un gran órgano que organiza todo el direccionamiento ambiental. ¿Y por qué la normatividad? Pues desafortunadamente tenemos que cumplir, no, tenemos que unas líneas, se tienen que marcar unas pautas, unos límites, porque si no, los recursos son agotables y las dinámicas de consumo son
de la población son que no nos saciamos, ¿no? Entonces generamos demasiada demanda de recursos, de insumos, y si no tenemos esos límites en los cuales nos dice la norma, ¿sí? O esos permisos, las diferentes empresas, las comunidades, no nos vamos a regular. Entonces la norma se hace necesaria para organizarnos, ¿sí? Si no tenemos esa organización como tal, ¿sí? Entonces, ¿y por qué la necesidad nuevamente de la autoridad y de la dirección? Porque no puede ser el mismo el que da la norma que el que hace la norma. Cada quien tiene su función. Esos grandes desafíos, ¿cómo priorizan ustedes al llegar a la Dirección Técnica Ambiental ese conjunto de problemas? Hay un sinnúmero de problemas ambientales o situaciones ambientales que tenemos en el distrito. En el caso de los residuos sólidos, tenemos un botadero colmatado de residuos que tiene 3 años de vida útil. Debemos darle celeridad. En la administración pasada se hizo la contratación para la construcción del PEGIR. El documento está en revisión en este momento. La idea es acelerar ese proceso para que se pueda definir cómo vamos a hacer el manejo adecuado, porque es el documento que marca la pauta, la hoja de ruta como tal, es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el PEGIR. Sin ese documento, pues seguimos con la falencia de definir estrategias para el manejo adecuado de residuos sólidos, de definir el sitio de disposición final de residuos sólidos y cuál va a ser la hoja de ruta. Entonces eso es de darle celeridad. En este momento estamos en eso. Ese tema fue abordado con mucha vehemencia por el Comité de Paro Cívico, incluso antes de que se hiciera el paro como tal. Ese grupo de ciudadanos que trabajó todo el tema de la preparación del paro cívico, para entonces se conocían como el Comité de la Marcha, puso el ojo en el problema de Santa Elena. De modo que es todo un desafío, y me imagino que como alcaldía una meta es resolver eso al término de los 4 años. Desde su dependencia, ¿cuál es la visión del asunto? Bueno, el día de ayer estuvimos en una reunión con Findeter, que era el encargado, tiene una consultoría de hacer la viabilidad del proceso del sitio de disposición en Santa Elena. Se dijo que acorde a la revisión, a las diferentes condiciones que tiene Santa Elena, no hay viabilidad para pensarse en que se va a hacer un sitio de disposición de residuos sólidos. Ese quedaría por las condiciones climáticas, geográficas, ambientales, se podría pensar en una reserva por la cantidad de cuerpos de agua que tiene, ¿sí? Entonces hay que empezar a revisar nuevamente la viabilidad en otro sitio, porque ese sitio como tal, Santa Elena, no es una línea. Pues una es decir, que podemos anunciar a los televidentes de Diálogos de Ciudad que definitivamente Santa Elena queda descartado como sitio. Necesitamos el concepto técnico de la CBC. En este momento falta que la CBC diga no, ¿sí? Porque abordarlo de consulta previa, sabiendo que ese sitio es algo, o sea, tiene unas condiciones no viables para hacer un sitio de disposición, pero la autoridad competente para definir eso es la CBC. Entonces el concepto técnico de CBC, ya que el sitio es de la alcaldía, ya está comprado el predio por la alcaldía, entonces si la alcaldía lo compra con esa función, entonces se requiere, digamos, la definición por parte de CBC también para descartar completamente. Pero si la alcaldía y la administración de Víctor Hugo Vidal, dirigida en este caso desde lo técnico ambiental por usted, si esperan a la instancia de que sea la CBC la que se pronuncie, ustedes entrarían en una situación bastante incómoda, porque la autoridad les podría decir se puede. ¿Y qué pasaría con el trabajo más o menos prolongado de prevención, de incluso de desaprobación por parte de la comunidad frente al tema de Santa Elena? Es que aparte o sea, la autoridad no podemos desconocer que cada quien tiene sus competencias, ¿sí? Entonces ella debe dar en un corto tiempo la definición del sitio, sí, decir no es viable dentro del documento, pero es como dentro de sus funciones, eso le corresponde a ella. Sí, nosotros lo que tenemos la precaución, sí, el principio de precaución, sí, ante la duda abstente. Sí, entonces nos abstenemos de seguir en un proceso que vemos las condiciones, pero el que debe emitir el concepto técnico, ¿sí? Es la autoridad ambiental. Entonces yo hago la pregunta de la comunidad, ¿y si la CBC dice que se puede, ustedes avanzan? No, consideremos que entramos a revisar profundamente esto, porque
la administración distrital de Víctor Hugo Vidal tiene muy claro los acuerdos de paro cívico, y dentro de los acuerdos de paro cívico está una de esas esencias, que eso no es viable, pero no es un capricho, ¿sí? Sino que la norma como tal dice que a la orilla de las vías no puede ser un sitio, por los cuerpos de agua, las pendientes, o sea, son unas condiciones que hay que revisar muy técnicamente, y la norma es abierta, así como pues la revisa la CBC, también la revisa la dirección técnica, ¿sí? Entonces, pues no sería como lógico que se dé un permiso para la continuidad del proceso. Decía que si no es ese sitio, ¿cierto?, que debe haber alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? ¿En qué están pensando? Bueno, tocaría revisar nuevamente dentro del distrito de Buenaventura, en coordinación con la oficina de planeación, qué sitio es el adecuado, hacerle el estudio, ya que es algo muy delicado de revisión normativa, sí, minuciosa, que cumpla las condiciones técnicas. Aquí en Buenaventura tenemos un nivel freático, por donde lo veamos tenemos que revisar muy bien la biodiversidad, las características del territorio, ¿sí? Entonces, decirte ahorita el sitio puntual, no, hay que revisar minuciosamente, acorde a la norma, y entrar a definir en concordancia con el director de planeación. Pero está claro para usted, al frente de la Dirección Técnica Ambiental, que es una meta de la alcaldía salir al término de este periodo con el tema de los residuos sólidos de Buenaventura, resuelto ese componente del sitio. Sí, el sitio de disposición, el plan o el instrumento como tal, por eso es tan importante, y lo retomo, el PEGIR, que es el que orienta los planes, programas, sitio de disposición, hacia dónde va a ser la disposición de residuos. Bueno, Leslie, ahí quedamos entonces con uno de los temas claves de la administración actual, y que es un problema acumulado por muchos años, pero la ciudad tiene otros temas que son importantes. No sé desde la Dirección Técnica Ambiental cómo aborden o se preocupen por el tema de la extracción insostenida de maderas, sabiendo que ustedes son alcaldía y que se preocupan por el asunto urbano. ¿Qué relación tiene con este componente de que a la ciudad, en este caso al territorio de Buenaventura, se le están extrayendo más cantidad de maderas de las que pueden dar los bosques? Pensando en largo plazo, ¿qué pueden hacer ustedes como entidad que igual también traza políticas, que educa, que se preocupa por el tema? No es de desconocimiento que tenemos un alto grado de deforestación, ¿sí?, y extracción de madera. Tenemos que revisar estrategias alternativas que lleguen a la comunidad, ¿sí?, articulado con la Dependencia de Desarrollo Económico y Rural. ¿Cómo vamos a hacer para mirar otras dinámicas productivas? Nosotros en el territorio tenemos problemas, así como el de deforestación, del de minería ilegal, ¿sí? Entonces son temas álgidos, pero deben ir acompañados de estrategias para la comunidad, ¿sí? Estamos deteriorando el ambiente, pero démosle otras estrategias a la comunidad. Entonces, esas problemáticas que son críticas en el territorio requieren una articulación dentro de las diferentes secretarías y entidades para darle una respuesta a la comunidad, y que podamos tener un ambiente sostenible y sacarle la potencialidad a nuestro territorio en el área de la biodiversidad. Frente a la dependencia en la que está usted al frente, 321, ahí hice una redundancia absurda, 321, respecto de la dependencia en la que llega usted, la Dirección Técnica Ambiental, el común de ciudadanos de Buenaventura, por lo histórico, tiene una imagen negativa, digámoslo así. Han pasado muchos años y no se han hecho grandes cosas desde la Dirección Técnica Ambiental, y en lo corrido de el establecimiento público ambiental tampoco ha llenado las expectativas. En lo personal tengo serias críticas de ambas entidades. ¿Cuál es su visión del histórico de la Dirección Técnica Ambiental? Bueno, el histórico de la Dirección Técnica Ambiental, se han hecho algunas acciones. A mí no me gusta desconocer el trabajo de las otras personas, pero debe ser algo muy articulado. Yo creo que debemos de empezar por organizar la casa, ¿sí? Organizar la casa quiere decir, tenemos una serie de normas, de acuerdos que deben ser organizados. Tenemos que crear una política de gestión ambiental distrital, ¿sí?, en la cual acordemos dentro de las diferentes dependencias y entidades cómo nos vamos a articular, hacia dónde va la gestión ambiental del distrito,
¿sí? Marcar esa hoja de ruta y empezar a trabajar en conjunto, no que la entidad EPA, CBC hace la misma acción que hace la dirección técnica. Entonces no se logra ver una gestión ambiental, sino que terminamos haciendo pañitos de agua tibia para solucionar problemas estructurales, problemas de fondo que tenemos dentro del distrito en la gestión ambiental. Y entonces, en general, ¿cuáles son como la panorámica de la dirección técnica ambiental? Hemos mencionado algunos temas. ¿Cuáles son los otros puntos en los que se va a fijar? ¿Cuáles son los temas que va a priorizar, digámoslo así, su dirección técnica ambiental? Bueno, considerando que la educación ambiental y la cultura ciudadana es fundamental, ya que si nos vamos al final del tubo, al final del problema, van a seguir los problemas de residuos, van a seguir, o sea, tenemos que darle la capacidad instalada, pero también tenemos que educar, tenemos que sensibilizar. Por eso en días pasados hicimos lo del E26, conmemorando el Día de Educación Ambiental. Intentamos articular las diferentes entidades, las diferentes secretarías, no solamente dirección técnica, no. Creo que el trabajo se logra avanzar cuando nos articulamos, cuando trabajamos en conjunto, ¿sí? Entonces es articularnos, trabajar la educación ambiental como eje desde los chiquitos, ¿sí? Desde los colegios, desde los barrios, ¿sí? Desde las empresas, enseñarles a hacer sus sistemas de gestión, empezar con esa pedagogía, ¿sí? Y ahí se lograría pensar, bueno, también ya después tenemos que mirar otras alternativas en cuanto a sanciones, en cuanto a alineamientos, pero creo que nos falta mucha cultura ciudadana en la parte ambiental, y eso es como construir ese tejido social, ese empoderamiento de que queramos nuestra ciudad, de que cuidemos nuestra ciudad, y que es una necesidad. Estamos en un punto de quiebre en el planeta y nos aqueja a nosotros todo esto de cambio climático y todas las dinámicas que si no cambiamos tendemos a acabar con lo que tenemos. Cuando ingresó el equipo de trabajo de la alcaldía de Víctor Hugo Vidal y en el proceso del empalme se hizo público pues la situación muy difícil de las diferentes dependencias en términos de falta de recursos, de capacidad instalada, de las oficinas pues desprovistas de lo básico, es decir, muchas irregularidades. En la dirección técnica ambiental, ¿cuál es el balance que usted hace al llegar? Bueno, sí, carecíamos de oficina. En este momento ya tenemos una oficina, siquiera un espacio, nos falta adecuarnos, está en toda la parte de adecuación. Bueno, en la infraestructura sí, carecía de una oficina, de un espacio físico. Estábamos, cuando apenas llegamos, estábamos en la bodega de planeación. Ahorita ya tenemos una oficina, una infraestructura, unos equipos, no teníamos computadores ni siquiera. Ya se ha ido organizando esta parte poco a poco. Nos falta, estamos en el camino de construcción, apenas llevamos 35 días. La idea es que mejoremos en ese equipamiento para poder desarrollar y para poder cumplir las funciones que tiene la dirección técnica. Y siendo tan grandes las tareas que debe enfrentar esta dirección técnica, contémosle a nuestros televidentes cómo está conformado el equipo humano, cuáles son las grandes dependencias, cómo enfrentan las labores de cada día. Acorde al organigrama, en este momento estamos pues en el proceso de contratación. Se puede decir que de planta solo hay 2 funcionarios, conmigo 3. Tenemos 3 funcionarios de planta, contratistas tenemos 10 personas. En este momento estamos con ese grupo de trabajo. Es decir, hay 3 personas de planta. Sí. Una es de libre nombramiento y remoción, sí, que es el cargo suyo. Los otros 2 sí vienen siendo trabajadores de tiempo atrás. Sí, señor. Y hay 10 personas por prestación de servicios. Sí, señor. ¿Con cuántos terminó esa dependencia de acuerdo a los datos que recibieron el empalme anterior? El año pasado tenían 16 personas aproximadamente. 16. Sí. ¿Y cuál es el número ideal? ¿Las 16 que tenía antes o las 10 que tienen ustedes ahora? Bueno, yo creo que sí se necesita más personal, estamos en eso, pero pues nos toca ajustarnos por toda, digamos, la crisis financiera con la que se deja la alcaldía, por todos los decretos, dinámicas de nombramientos que hay. Entonces pues nos toca ajustarnos y trabajar duro con lo que tenemos. Mi querida Lesy, ¿usted es consciente de que ninguna alcaldía en Buenaventura, me imagino que en los últimos 50 años había causado tanta expectativa y tanta esperanza como la que está empezando con Víctor Hugo Vidal y todo su equipo, entre ellos usted? Sí, hay un gran reto, una gran expectativa. Se mira desde el gobierno nacional e internacional, ya que esta es una administración que surge con un movimiento cívico. Sí, desde el paro cívico se empieza a gestar y se ve la necesidad de llegar, digamos, a la administración para que se pueda desarrollar todos esos acuerdos, todas esas, digamos,
dolencias de la ciudad que se sentían como un rezago histórico que hemos tenido. Entonces hay que revisar eso y saber que la comunidad está expectante, pero es el gran reto, ¿no? Es el compromiso cuando saben que están esperando todo lo que de uno debe dar mucho más, ¿no? Cumplir ese compromiso. Y entonces, entendiendo la importancia de el tema ambiental, todos los retos que tiene, sí, y sabiendo que hay antecedentes y como la sombra esta de que había sobrecontratación en general en la alcaldía, a usted respecto del año anterior le merman 10 funcionarios, ¿cierto? 7, tiene 7 menos. ¿Tiene margen entonces para contratar a un número adicional a los que tiene hoy, sabiendo que hay que conciliar entre no excederse en la contratación, pero también tener los que necesita la dependencia para responderle a Buenaventura? ¿Cómo va eso? La dirección técnica, por las mismas dinámicas que había tenido, de pronto se ajustaban a ese número, pero ahorita nos queremos visionar de otra manera, un poco más amplia, que no estemos como por allá relegados, sino que tenemos la expectativa de organizar la casa, de empezar a trabajar articulado y empezar a definir otros aspectos. Yo creo que en ese organizar la casa nos va dando tiempo para pensarnos a medida que vamos avanzando con la contratación de personal, pero por ahora creo que con las personas que están podemos avanzar. Estamos cerrando nuestro programa y probablemente habríamos podido empezar con estas preguntas como la que voy a formular. Mucha gente le da demasiada importancia al tema, pero es necesario mencionarlo. El recurso, ¿cuánto presupuesto tiene la Dirección Técnica Ambiental? Bueno, acorde al POAI aprobado en el gobierno pasado, queda con 1.800 millones el recurso, el presupuesto, que en su mayoría los proyectos están enfocados en zona rural, acorde a lo que fue aprobado por el Consejo Distrital en el mes de octubre del 2019. Es decir, que ese es casi que un drama y un problema de la administración pública en este país, ¿o no? Sí. Que una administración saliente e incluso cuestionada, pero eso ocurre para todos los entes territoriales del país, le haga el plan de desarrollo, el POAI, el plan de acción. El plan de acción, escúcheme, sí, el plan de acción a la nueva administración. Eso es una especie de desabrupto del sistema de la administración en este país. Sí, ¿cierto? igual es a corto plazo, ¿no? Uno ya hasta el mes de junio más o menos, que ya esté construido el plan de desarrollo como tal, ya se pueden hacer, digamos, los ajustes correspondientes y ya entra uno con su plan de acción y su plan. Sí, y los 1.800 millones de los que usted habla son para funcionamiento y para hacer todas las labores que usted menciona, por ejemplo, como educativas. Sí, señor. ¿Son suficientes? Yo los veo poquitos. Yo también. Bueno. La verdad, sí, para todo lo que hay. Esperemos hacer gestión. La idea es articularnos, por eso pensamos mucho en la articulación, mirar cómo gestionamos, cómo trabajamos de pronto con algo de regalías, cómo buscamos recursos con otras dependencias, porque es la manera de pensarse en generar impacto y no ser lo que usted decía ahora, de pronto que se viene trabajando en el distrito como pañitos de agua tibia y no en realidad cambiar un poco la cara, un poco no bastante. Ustedes tienen un desafío enorme y parte de esos 1.800 millones se irían en funcionamiento, en salarios para los funcionarios. Entonces, ¿cuánto margen va a quedar para ese enorme trabajo que usted menciona, que en términos de lo que uno espera tiene que ser muy grande, lo educativo, llegar a toda la población, pero menciona usted que está pensado más para zonas rurales? Sí, acorde al plan de acción sí está algo así. Y el punto crítico en términos de lo que se puede hacer para avanzar en resolver el problema ambiental está en la zona urbana, donde hay 400.000 habitantes mal contados con hábitos muy desorientados en materia de educación. Sé que es un reto, por eso te digo, estos primeros 4 meses, lograr trabajar se priorizaron 5 proyectos para trabajar estos 4 meses. Uno es en la zona urbana y los otros 4 serían en zona rural, ¿sí? Acorde al plan de acción que estableció. Es un reto estos 4 meses, pero como te digo, de junio para allá se ajustaría ya el plan. Bien, pues me gustaría volverla a entrevistar meses más adelante, revisar
esos avances y por supuesto conocer lo que han hecho, lo que están emprendiendo, para poder contarle a nuestros televidentes de Diálogos de Ciudad cuánto avanza la ciudad de Buenaventura en esta materia. A usted muchísimas gracias, Leslie, estará siempre invitada aquí a nuestro programa. Muchísimas gracias, Gersaí. Es un gusto estar acá y comentar cómo va a avanzar y cómo vamos a trabajar en la Dirección Técnica Ambiental. Atenta siempre a su invitación. Listo. A nuestros televidentes igual les agradecemos y los invitamos a continuar con la programación del canal Yubarta Televisión.